Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver qué es la práctica pedagógica. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de este concepto que se llama práctica pedagógica. ¿Qué es la práctica pedagógica? Y pensamos que la práctica pedagógica es simplemente que el maestro hace su práctica diaria, su práctica profesional, pues que tiene sus materiales, tiene su planeación pedagógica, entonces llega al aula, saluda a los muchachos, hace su clase de acuerdo a la planeación, eh, genera una presentación, alguna actividad, hace la evaluación y va haciendo su práctica día a día, y el conjunto de ese trabajo diario le llamamos práctica pedagógica. Pero hoy te quiero contar que eso no es tan sencillo. Hablar de práctica pedagógica requiere pensar un poco qué elementos intervienen en eso que hace el maestro día a día. ¿Qué es la práctica pedagógica? Primero debo decir que esto es muy importante. Durante muchos años se ha comenzado a mirar la práctica pedagógica del maestro. ¿Pero por qué? Sí, pensamos que es lo que se hace todo el tiempo como maestro. ¿Por qué puede llegar a ser tan importante? Es importante porque se comenzó a decir a través de los estudios que la práctica pedagógica genera algo que se llama el saber pedagógico. La práctica es importante porque genera un saber pedagógico que es propio del maestro. El maestro es, digamos, el artífice, el creador, el dueño, digámoslo así, o el líder, como lo quieras llamar, de este saber, que surge de su práctica. ¿Sí? Pero, ¿qué es la práctica? La práctica siempre ha sido esa necesidad de querer enseñar. Y ustedes saben que al principio se daban lecciones, ¿no? Entonces voy a hacer una lección de piano. Entonces llegaba el maestro y tenía a su estudiante y le daba su lección, ¿no? Entonces sabía cuál era el tema y simplemente le explicaba el tema y al final le hacía un acompañamiento para saber si estaba bien o mal. Pero con el tiempo, esto que llamamos lecciones, aprendizajes, clases, eh, enseñanzas, se fue modificando, se fue transformando. ¿Por qué? Porque pues surgieron nuevas didácticas, porque surgieron nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas condiciones que generaron que el maestro tuviera que ir cambiando la forma de enseñar, cambiando sus contenidos, cambiando sus recursos, ¿sí? Y en medio de estos cambios, él se preguntaba, bueno, ¿cómo hago para mejorar eso que es mi enseñanza? ¿Cómo hago para que ellos entiendan lo que yo les quiero dar a conocer? Y lo más importante, ¿qué es lo fundamental que debe conocer un estudiante? ¿Será que es sumar? ¿Será que es restar solamente? ¿O qué hay más allá de eso? ¿Para qué le enseño a un niño a leer? ¿Cuál es el fin de eso? Entonces, este tipo de preguntas que se hace el maestro todo el tiempo hacen que su quehacer diario vaya transformándose. Ese conjunto de transformaciones, ese conjunto de inquietudes que surge el maestro y cómo el maestro día a día las va afrontando en su quehacer, le vamos a llamar una práctica pedagógica. ¿Sí? Y cuando el maestro se cuestiona sobre ese tipo de prácticas que él realiza, sobre ese tipo de nuevas estrategias para abordar su acto educativo y eso, pues va generando su saber pedagógico. Entonces, eso es básicamente la práctica pedagógica. Pero hay tres elementos que nos van a definir muy claramente cómo está compuesta esta práctica pedagógica. El primer elemento, vamos a llamarlo como los saberes. ¿Qué es un saber? Cuando hablo de saberes, estoy hablando de dos cosas. Uno, por un lado, vamos a ponerlo con la letra A, el saber común. Pero hay otro tipo de saber que es ya un saber propio del maestro, ¿no? Entonces, estos son los saberes disciplinares. ¿Qué quiere decir saberes disciplinares? Que tienen en cuenta las disciplinas que maneja el maestro. Esos dos tipos de saberes, el saber común y estos saberes disciplinares o específicos, hacen parte de lo que el maestro maneja en su saber y que cuando entra al aula lo pone en su práctica pedagógica. El segundo elemento que hace parte de esta práctica pedagógica tiene que ver con la normatividad. Está sujeto
a una serie de normas. Yo tengo que enseñarles a los niños ciertos conocimientos, habilidades en cada grado, ¿no? En grado primero, en grado segundo, no puedo hacer lo que yo quiero. Y eso es una normatividad estatal. Y voy con el tercero y el último. Es muy interesante, que es la subjetividad. Bueno, hay muchas formas de definir la subjetividad. Básicamente, de esas actividades o acciones, palabras, discursos, todo lo que tú haces en tu ser de maestro que le da sentido a tu profesión. Eso tiene que ver para mí con ese sentido de ser maestro. ¿Sí? Entonces hay maestros que son acompañantes, otros son un poquito más rígidos, ¿no? Unos más serios. También tiene que ver con esa forma de ser maestro que le imprime cada uno, y ese es el darle sentido. Entonces estos tres elementos se relacionan y de allí surge la práctica.